La gente en la corte se animó notablemente cuando la pequeña niña entró en la sala. Ocultando sus ojos con vergüenza, Emily se acercó al juez y se detuvo, anticipando la pregunta crucial. Resulta que su padre adoptivo, que recientemente había perdido la custodia, estaba solicitando una nueva oportunidad para adoptarla. Al ver al hombre en la sala, la niña rompió en lágrimas y, cuando se tranquilizó, el juez le hizo la pregunta. La respuesta de la niña conmovió profundamente a todos los presentes en la audiencia. Aquellos que presenciaron el juicio no pudieron recuperarse por mucho tiempo, sintiendo que después de lo que habían visto, sus vidas nunca serían las mismas. Todo comenzó cuando Thomas Clark, dueño de una cadena regional de tiendas de electrodomésticos, conoció a Ellen, una estudiante de 18 años por la que se sintió inmediatamente atraído. Los jóvenes se conocieron en una exposición de arte contemporáneo y sintieron una fuerte conexión instantánea. En ese momento, el hombre tenía 33 años y ya había estado considerando que era el momento correcto para casarse y formar una familia. El romance entre Ellen y Thomas floreció rápidamente, cada día acercándolos más al matrimonio. A pesar de que los padres del novio desaprobaban la relación de su hijo con la joven estudiante, todavía se casaron. Sin embargo, la madre de Thomas seguía insistiendo: «Hijo, solo quiere tu dinero». Pero el hombre se negó a escuchar tales advertencias, ya que amaba profundamente a Ellen y creía firmemente que el sentimiento era recíproco. Los recién casados pasaron su luna de miel en México y, al regresar, se mudaron inmediatamente a una nueva residencia. Thomas estaba convencido de que estaba experimentando la verdadera felicidad. Con el paso de los días, su certeza de que había tomado la decisión correcta solo aumentó. Después de un año de convivencia armoniosa, Thomas sugirió que pensaran en tener un hijo, algo con lo que había soñado durante toda su vida adulta. Para su sorpresa, Ellen no compartía el mismo entusiasmo. Reveló que, a los 19 años, no deseaba convertirse en madre. A pesar de la vacilación de Ellen, Thomas no se dio por vencido fácilmente y, con mucha insistencia, logró convencerla. El tiempo pasó, pero la pareja no lograba quedar embarazada. Angustiado por la situación, Thomas sugirió que buscaran asesoramiento médico en una de las clínicas de la ciudad. Cuando la joven pareja realizó los exámenes, recibieron noticias desalentadoras. La razón por la cual Ellen no quedaba embarazada era el cáncer de su esposo. Thomas quedó devastado con la noticia. Desde ese momento, su vida se convirtió en una lucha constante y ni siquiera sabía si tendría la oportunidad de sobrevivir. En ese periodo difícil se reveló el verdadero carácter de Ellen. Ella parecía indiferente a su esposo y su enfermedad, tratando toda la situación con una indiferencia descarada. En lugar de ofrecer a Thomas cualquier tipo de ayuda o apoyo, Ellen ignoraba sus necesidades, prefiriendo pasar su tiempo de compras y divirtiéndose con amigas. Gracias a la dedicación del personal médico y la competencia de los doctores, Thomas logró vencer el cáncer meses después. Desafortunadamente, la enfermedad había dejado a Thomas incapaz de tener hijos. En el fondo, Ellen se sentía aliviada, ya que creía que no valía la pena gastar tiempo, dinero y juventud en criar niños. La actitud de Ellen hacia la situación dejó a Thomas perplejo, y una sombra de tristeza se asomó en su rostro, algo que Ellen notó. «Bueno, si tanto quieres tener hijos, podríamos adoptar a un niño del orfanato», sugirió Ellen, aunque en el fondo no le gustaba realmente la idea de tener hijos. Thomas vio en la adopción una excelente salida a su situación, aunque no creía que sería tan emocional como tener un hijo biológico. Así, decidió visitar el centro de adopción de la ciudad. Fue allí donde Thomas conoció a la pequeña Emily. A pesar de su apariencia angelical, la niña estaba siempre triste. Había llegado al centro algunas semanas antes y desde entonces no había pronunciado una sola palabra. Al enterarse de la razón por la que Emily había acabado en el orfanato, Thomas se emocionó tanto que las lágrimas brotaron de sus ojos y se quedó sin palabras. Antes de llegar al centro, Emily vivía con sus padres biológicos, que no eran personas responsables. Sin empleo, obligaban a la pequeña a pedir limosna en las calles. Probablemente, las adversidades que enfrentó Emily y el ambiente hostil en el que vivía contribuyeron a que se volviera retraída y se negara a hablar. La historia de la niña conmovió a Thomas profundamente y comenzó a visitarla casi todos los días. Inicialmente,
El personal del orfanato dudaba de que realmente estuviera dispuesto a adoptar a una niña con tantos problemas emocionales. Sin embargo, con el tiempo, Thomas logró ganarse la confianza de Emily, lo que también le valió la admiración del personal del centro. Thomas pasaba horas hablando con Emily, jugando con ella en el parque y trayéndole regalos. Este enfoque poco convencional tuvo efecto y poco a poco Emily comenzó a interactuar más con los demás niños y a verlos como sus iguales. La conexión emocional que se desarrolló entre Thomas y la pequeña Emily resultó ser tan fuerte que el hombre comenzó a verla como su propia hija. Después de un proceso de recopilación de documentos y obtener las aprobaciones necesarias, el sueño de Thomas de ser padre se hizo realidad cuando se le permitió llevar a Emily a su hogar. Cabe destacar que, desde la llegada de Emily a su vida, Thomas experimentó la verdadera felicidad de ser padre. Desde el primer día, hizo todo lo posible para que Emily estuviera cómoda y no le faltara nada. Sin embargo, la satisfacción de Thomas no era compartida por su esposa Ellen. Ella no sentía ningún cariño por Emily, aunque al principio ocultó sus verdaderos sentimientos fingiendo afecto por la niña, con el tiempo se desenmascaró. Al observar la atención y el afecto que su marido dedicaba a la pequeña, Ellen empezó a mostrar celos y a actuar con hostilidad hacia ella. Además, Ellen se dio cuenta de que si el divorcio llegara a ser una posibilidad, la presencia de la niña interferiría en sus planes de asegurar una parte de los ingresos de su marido. Las discusiones entre Thomas y Ellen se hicieron frecuentes, y en cada una de ellas Ellen afirmaba incansablemente: «Desde que esta niña entró en nuestra casa, has cambiado por completo. Ya no tienes tiempo para mí». Ante las acusaciones, Thomas simplemente se encogió de hombros, dejando claro que si Ellen no cambiaba su comportamiento, el matrimonio terminaría en divorcio. Después de esta tensa conversación, Ellen fingió calmarse, pero en secreto, tramaba un plan de venganza. Una noche, entró sigilosamente en la habitación de Emily e intentó asfixiar a la niña con una almohada. Por suerte, Emily se despertó a tiempo, comenzando a gritar y llorar. Cuando Thomas irrumpió en la habitación, encontró a su esposa junto a la cama de Emily, sosteniendo la almohada, y horrorizado, exclamó: «¿Qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loca?», conmocionado por el intento de Ellen de dañar a la niña. Como respuesta, la astuta Ellen comenzó a gritar, esperando llamar la atención de los vecinos para que llamaran a la policía, y eso fue exactamente lo que sucedió. Así, cuando los oficiales llegaron a la residencia, Ellen se apresuró a acusar a su esposo de agredir a la niña. Como resultado, ambos fueron inmediatamente privados de sus derechos de custodia y Thomas fue llevado a la comisaría. Por suerte, Ellen no sabía que Thomas había instalado una cámara en la habitación de Emily para poder vigilarla, ya que la niña, recién llegada del orfanato, se mostraba muy inquieta y tenía dificultades para adaptarse a su nuevo hogar. La grabación de esa cámara fue la que exoneró a Thomas, sirviendo como prueba contundente para abrir un caso criminal contra su maquiavélica esposa. Sin embargo, a pesar de que se hizo justicia, el hombre terminó perdiendo la custodia de Emily. El padre inconsolable pasaba las noches llorando en silencio en la habitación de su hija adoptiva. Durante este tiempo, Thomas recurrió al tribunal innumerables veces, suplicando que se reabriera su caso de adopción. Aunque todos sus intentos fueron inicialmente en vano, un día, cuando ya había perdido toda esperanza, Thomas finalmente recibió la noticia de que su caso sería revisado. Parecía el día más significativo de su vida. El clímax de la tensión se produjo cuando el juez llamó a Emily al tribunal, señalando a Thomas, le preguntó: «Por favor, dime, ¿este hombre es tu padre?». Al escuchar la pregunta del juez, las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de la niña. Después de calmarse un poco, Emily respondió: «No, él no es mi padre». Un murmullo sordo recorrió la sala. «Entonces, ¿te gustaría volver con tu padre adoptivo?», preguntó el juez. Emily guardó silencio por un instante y, aunque todos en la sala de tribunal anticipaban cuál sería su elección, esperaban su respuesta. Entonces, la niña secó sus lágrimas con un pañuelo y afirmó: «Este es mi ángel de la guarda, que me protegió y cuidó de mí como si fuera su propia hija. Él puede no ser mi padre biológico, pero lo amo con todo mi corazón y lo veo como tal. Quiero que estemos juntos de nuevo. Nunca fui tan feliz como cuando vivía con él». No hace falta decir la reacción que las palabras de la niña provocaron. Cada persona en esa sala de tribunal no pudo contener las lágrimas.
Thomas lloró, el juez lloró, sus asistentes y todos los presentes lloraron. Fueron testigos de un verdadero drama familiar que se desarrolló ante sus ojos y sintieron como si fueran parte de él. Cuando Emily terminó de hablar, Thomas corrió hacia la niña y la levantó en sus brazos. Esa misma noche, Thomas y su querida hija regresaron a casa, donde les esperaba una vida larga y feliz.